Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a abordar el capítulo 5, correspondiente al diagrama de equilibrio de fases y al sistema hierro-carbono. Este tema es fundamental en ingeniería industrial, en ingeniería mecánica, metalurgia, manufactura y materiales, porque básicamente nos enseña cómo entender la composición química y cómo entender que esta composición química y la temperatura modifican la estructura interna de un material y por lo tanto las propiedades mecánicas y térmicas y de procesamiento. Hagan de cuenta que si queremos saber por qué un acero puede ser más duro, más frágil, más dúctil o más fácil o difícil de conformar, el diagrama de fases nos va a dar una base científica, ¿no? Una forma de explicarlo y entenderlo claramente, no va a haber tantas dudas. No es como que solo teoría, así que no quisiera que se durmieran o que pensaran que esto va a estar medio aburrido. La verdad es una parte muy importante del curso, ¿sí? Porque es una herramienta para, sobre todo en este caso que estamos hablando de sistemas de manufactura, eh, tiene que ver con, pues sobre todo esto, decisiones de manufactura, tratamientos térmicos, soldaduras, selección de materiales y sobre todo control de proceso. Estos diagramas tienen que ver, todo que ver, dijera la canción, tiene todo que ver con el proceso. Así que antes de entrar a este asunto del sistema hierro-carbono, vamos a platicar un poquito de qué es una fase y cómo se interpreta en un diagrama de equilibrio, ¿vale? Entonces vamos a platicar un poco de fase. ¿Qué es fase, no? Bueno, aquí dice, no vamos a leer todo, ¿no? Before we move to discussion of equilibrium phase diagrams, it's important that we first develop, bla, bla, bla. No vamos a hablar de eso, ¿no? Digamos que algo así muy claro es decir que una fase es una región de un material donde la composición, la estructura y las propiedades son presentes y uniformes. ¿Sale? Por ejemplo, un material está completamente líquido o completamente sólido, o en una región donde hay dos materiales, pero digamos que está en una condición de estabilidad y está, digamos, en esa condición de estabilidad para una temperatura y composición dadas. Eso es una fase. Una, una forma estable de la composición. Eso es todo, ¿va? No vamos a entrar más en discusión. Hay muchas excepciones, pero eso es como que lo más claro, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Vamos a platicar un poquito de esto para ir entrando en calor. Bueno, aquí está un diagrama de equilibrio de fase, ¿no? Y este que ven aquí, voy a hacerle un zoom, es un diagrama de fase para el agua. Digamos que vamos a explorar un poquito, voy a hacerle aquí un zoom y vamos a jugar con esta figura. Y pues bueno, vamos a jugar con esta figura. Vamos a ir avanzando de derecha a izquierda a derecha. No es como que sea tan complicado, pero al principio sí nos podemos llegar a perder, ¿no? Esto ya ha pasado antes en muchas otras clases, así que vamos a poner un poco de atención, ¿no? Digamos que el agua se puede distinguir en varias fases, ¿no? Entonces, digamos que esta zona que voy a marcar de color, bueno, es más, le voy a poner ahí un color azul bonito. Esta zona que ven aquí, esta zona donde está y marca líquido, si nosotros nos ubicamos en un momento de temperatura, no sé, 50 grados, y a una presión de una atmósfera, nos vamos a encontrar en un lugar donde encontraremos una composición estable del agua en fase líquida, ¿vale? Si en algún momento alguien decide bajar la presión, ¿vale? Bajar la presión. Entonces al bajar la presión, o sea, al desplazarnos, yo no, aquí no dice el diagrama, ¿verdad? Pero vamos a pensar que la presión baja hacia acá. Vamos a llegar a un punto
en el que no precisamente ya no será líquido, sino que cruzando esta línea negra nos posicionaremos en un lugar donde se presenta otra fase. Esta fase es interesante, vamos a platicar de ella un momento. Esta fase es una fase saturada, curiosamente. Aquí coexisten, en esta fase saturada coexisten, en este lugar coexisten líquido y gas en un estado muy, pues algo, digámoslo, estable. Así que aquí sería líquido y gas en un momento muy estable, ¿sí? En este lugar color melón, salmón, no sé, solo conozco pocos colores. Y si alguien decide, después de habernos puesto en este lugar, después de habernos parado en este lugar, alguien decide desplazarse en temperatura y empezar a bajar la temperatura, sí, nos encontraremos con que pasando quizá la línea negra, sí, bajando la temperatura, nos encontraremos en una zona donde encontraremos al agua, a esta sustancia la encontraremos en una fase sólida, ¿vale? Entonces las fases son digamos, estados estables de la sustancia, ¿vale? Eso es quizá lo más importante. No es como que sea difícil de comprender, pero no vaya a ser que no nos entendamos, ¿vale? Y pues eso es, ¿no? Una región del material presenta composición, estructura y propiedades uniformes. En este lugar, estructuras cristalinas sólidas, ¿vale? Composición química estable y propiedades químicas correspondientes al hielo en este caso. En este lugar donde estamos aquí adentro tendremos una fase pues saturada, donde hay líquido y gas. Y una vez que aumentemos la temperatura a más de 100 para acá, caeremos en un lugar donde probablemente pues tengamos propiedades, sí, estructura y composición uniforme, pues, de gas, sí, propiedades del agua en este estado, ¿no? Básicamente es lo que quiere decir este diagrama. Vamos a seguir platicando. Vamos a hablar de algo más interesante, ¿no? En estos diagramas de fase hay una curva de enfriamiento. Esta curva de enfriamiento en realidad pues se le llaman así porque si te desplazas a través de ella, pues diríamos como que el líquido se enfría, ¿no? La sustancia se enfría. Sí, bueno, aquí va. Sí, la curva de enfriamiento no es más que aquella trayectoria que tú quieras seguir en dirección descendente de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Pues que conforme tu sustancia va posicionándose en un lugar con menor temperatura, entonces su composición empezará a cambiar, ¿no? Y entonces a esta temperatura, sí, esta temperatura 1 es menor que esta temperatura 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entre más abajo esté del diagrama, va a estar más fría. Como los nombres lo indican, ¿no? Si nos quedamos en el mismo lugar, en esta misma altura, no importando la composición A o B, sí, entonces hablaremos de que estamos a la misma temperatura. Otra cosa, ¿no? Es como un juego. Digamos que
de este lado, lo que esté más cerca del límite izquierdo, pues será la sustancia A al 100%. Y en este lado, al límite derecho, estaremos hablando de la sustancia B al 100%. En este lugar quizá tendremos composición de B al 50%. Entonces, básicamente esos van apareciendo estos diagramas donde tenemos que ir definiendo el comportamiento y las propiedades de nuestra sustancia. Ahora bien, aquí nos dan una idea, ¿sí?, de cómo se va componiendo este tipo de sistema, ¿no? Bueno, ahora tenemos unas gráficas de temperatura y concentración y cómo se desarrollan en el tiempo, ¿vale? Marcando puntos de inflexión muy importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de la composición de agua con cloruro de sodio. Comentábamos en clase, ¿no?, que vimos un TikTok del sodio, ¿no?, y que era un metal que alguien mencionó que se parecía mucho al queso Filadelfia, ¿no?, en textura similar al queso Filadelfia, y efectivamente parecía mucho al queso Filadelfia, que cuando lo cortaban pues tenía aspecto metálico en su interior. Este cloro se lleva muy bien, perdón, este sodio se lleva muy bien con el cloro, pues de hecho tienen mucho que ver, van en la misma familia, ¿no?, y en la misma familia química. Y este compuesto al 0%, estamos hablando de que esta composición es de agua, ¿sí? Estamos hablando de un diagrama de cómo se comporta esta mezcla, ¿no? Cada uno de los estadios en concentración, 0%, 10%, 23.5%, me parece que acá abajo es 50 y 100%, si se dan cuenta tiene una forma muy específica, pero no deja de tener inflexiones, ¿vale? ¿Qué significa cada una de estas inflexiones? Y bueno, entonces vamos a ver, porque algún alumno me preguntó, profe, pero es que aquí pues no le veo sentido, ¿no? O sea, aquí dónde están las fases, o sea, ¿cómo va a haber una fase aquí arriba y otra fase acá abajo? O sea, y cómo va a ser que tiene diferentes fases si solo hay una concentración, ¿no? Bueno, es una duda muy, muy correcta. En realidad, estos no son diagramas de fases, ¿sí? Son curvas de enfriamiento, ¿vale? El eje vertical temperatura, el eje horizontal el tiempo. Y no están diciendo qué fases hay en todo momento, sino cómo cambia la temperatura de la muestra mientras se va enfriando, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de este asunto, ¿no? Cada una va midiendo cómo va cambiando la temperatura con el tiempo. Vamos a pensar en el diagrama número 1, ¿vale? Voy a hacer un poquito más gordito el lápiz. Sale en el diagrama número 1. Si conforme baja la temperatura, se mantiene estable a esta misma concentración la temperatura por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme le vas quitando calor, conforme vas descendiendo en una de estas curvas de enfriamiento que habíamos platicado, conforme vas descendiendo, va apareciendo un cambio de fase que aquí no se representa, pero tiene todo que ver, ¿va? Vamos en el gráfico A. Miren, aquí está 0 grados o 32 Fahrenheit, ¿ya vieron? De aquí para acá, esta es una línea que marca el 0 grados o 32 Fahrenheit, ¿vale? Y de alguna manera, mientras vas bajando, no puedes bajar a esa misma razón, sino que el agua a 0 grados Celsius, con 0 de concentración, tarda un tiempo en estos dos puntos A y B para luego volver a seguir bajando temperatura. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué está pasando en esta zona, en este lugar? Con razón, que esto me faltaba hacer esto más cortito. ¿Qué pasa en este lugar? ¿Sale? En este instante, en este lapso, pues el agua se está congelando, ¿no? Y entonces, no dice ahí, pero hay líquido y sólido al mismo tiempo, y hay agua y hielo coexistiendo. Después de que llegas al punto B,
el agua ya terminó de congelarse y ahora todo es sólido. Aquí no se puede notar, lo sabemos porque sabemos el comportamiento del agua, ¿no? Vámonos a otro estadio. Ahora aquí, con el agua a otra concentración, voy a borrar esto de acá porque me hace mosca, ¿vale? Mosca chimuela. Ahora vámonos de este lado. Ya con 10% de cloruro de sodio en el agua, ya la curva de enfriamiento cambia. Y nos encontramos con temperaturas de 6 bueno, en este caso menos 6.9 grados, y pues no se observa que la temperatura se estabilice, ¿no? La temperatura se estabiliza hasta pues menos 22 grados Celsius o menos 7.6 Fahrenheit, recordar, ¿no? Arriba de Celsius y abajo. Y entonces aquí sucede lo que sucedía en el punto AB de acá. El agua comienza, la mezcla de agua con 10% de sodio se estabiliza en un punto y se empieza a congelar. Y aquí empieza entonces a seguirse enfriando. Vámonos dando cuenta cómo la curva de enfriamiento estabiliza, por ejemplo, en el punto F y G hasta 7.6, independientemente de que la concentración ya cambió, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? No presenta esta curva, este punto C no lo presenta acá, similar, sino que se viene directo, digamos que es un comportamiento súbito, ¿no? Conforme va aumentando la concentración. Vamos a ver que lo aumentamos a 50% de agua y cloruro de sodio. Miren, ahora es más resistente a la curva de enfriamiento. Ya no baja súbitamente, ya la pendiente de enfriamiento no está. Empieza con un enfriamiento gradual hasta llegar al punto J. En el punto J, que es el mismo 7.6, comienza a enfriar, o sea, se empieza a congelar, se estabiliza la temperatura y luego vuelve. Y ya, con 100% de cloruro de sodio, ya cuando es puro cloruro de sodio, miren, a 850 grados Celsius, el cloruro de sodio se estabiliza y es cuando comienza a enfriarse de verdad, ¿no? Cambiar de fase. ¿Qué fase es? Pues eso no lo podemos ver porque tenemos 5 gráficas distintas con comportamientos distintos, con concentraciones distintas. Entonces esto nos lleva a la gran conclusión del tema del día de hoy, a un diagrama, ¿sí? De equilibrio parcial en este caso, del agua y el cloruro de sodio, derivado de la información de las curvas de enfriamiento. Y aquí nos la ponen, pues muy bonito, a ver si lo puedo hacer un poquito más chiquitón, pero aquí nos lo ponen muy bonito, donde nos conjuntan, aquí en un costado nos ponen todas las curvas, ¿no? Y podemos notar algo, ¿no? Podemos notar que la manera en que se enfriaban A y B en un punto de una única temperatura, pues ya se ve compilado, se ve juntito en el punto AB. Esta zona D, que era donde se iba enfriando, ahora queda aquí. Y podemos entender o podemos darnos cuenta de que entonces aparecen diferentes fases, ¿sí? Entiéndase que pues conforme aumenta la temperatura, porque aquí estábamos hablando de que eran, por ejemplo, el punto L y M, que era 850 grados Celsius, pues es donde empieza a hacerse líquido, ¿no? El cloro. El punto de los 32 grados Fahrenheit es donde empieza, ¿no? A volverse sólido. Entonces tenemos esas curvas todas juntitas, describiendo el comportamiento completo de diferentes concentraciones. Ese es el diagrama de equilibrio, ¿no? Vámonos a hablar un poquito ahora de un diagrama de equilibrio que sí existe y que vamos a entender, y que este dibujito lo estudiamos en clase. Bueno, aquí tenemos el diagrama. Es el diagrama de la mezcla sodio-plomo, del griego plumbum, ¿sí? Y del antimonio, el estaño, SN, stanum. No se preocupe mucho por el griego, no es clase de griego, pero importante darnos cuenta que no era griego, era latín, ¿no? Del latín stanum y del latín plumbum, ¿no? En fin, luego se me cuatrapean las etimologías.
por andar mamaseando. ¿Qué es lo importante? Bueno, aquí tenemos un diagrama de fases, ¿sí? Un diagrama de equilibrio de fases. Y vamos a ir entendiendo un poquito, ¿no? Hablemos de la línea horizontal de la izquierda. Esa línea horizontal de la izquierda, que la voy a poner con color rojo, esta línea horizontal marca el estado puro del plomo, donde a 327 grados el plomo se funde, ¿vale? O al menos este plomo que tenemos aquí. De aquí, de este lado, tenemos la línea donde tenemos el estaño puro, y a 232 grados Celsius o a 450 y algo Fahrenheit, porque estamos en Celsius, en Fahrenheit. Alguien me preguntó por qué tiene diferentes escalas. Bueno, porque son diferentes temperaturas. Hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Este diagrama nos dice todo del proceso, pero hay que leerlo con mucha calma. Bueno, punto número 1. Digamos que a 0 concentración de estaño, el plomo se funde a esta temperatura, ¿no? Y para que aparezca una fase diferente, pues tendría que llegar a, no sé, a menos tantos grados por acá abajito. Ahora bien, miren, esta zona donde está la alfa corresponde al compuesto de la izquierda, que es el plomo. Aquí el plomo se distingue, ¿sí?, en sus propiedades, o predominan las propiedades, ¿sí?, del plomo. En esta fase es una fase donde domina el plomo, y por eso aparece la letra alfa. Yo creo que voy a repetir el tema de la fase mucho, porque a veces pues a mí también se me olvidaba, así que no es como que venga yo a dar clases de integridad moral. Cuando yo era estudiante se me iba también, pero quedarnos claro 3 puntos, eso tampoco me lo habían explicado en su momento. Pero digamos que la fase tiene composición química definida. Voy a ponerlo, pues yo creo que en blanco, porque es más fácil aquí blanco. ¿Sale? Composición química, ¿entienden ustedes mis garabatos? Definida. ¿Sale? Otra cosa, tiene estructura cristalina definida. Ya habían platicado de la estructura cristalina. ¿Sale? Y tiene propiedades uniformes, ¿sí? Voy a poner prop uniformes. En esta zona amarilla que ven, tiene composición química definida orientada al plomo. Tiene estructura cristalina mayoritariamente de plomo y tiene propiedades uniformes, ¿sí?, con el plomo. Ahora vámonos con del otro lado. Hay una zona muy chiquitita que voy a marcar aquí en verde, donde aquí no se alcanza a ver, pero es la pura beta. Miren, ahí está la beta, ¿no? La pura beta es esta. En esta zona pequeñita, en esta mezcla estaño-plomo, miren, prácticamente si nos ponemos guapos, digamos que estamos en una mezcla de un 90 y tantos, 98%. Con 98% de plomo, perdón, de estaño, y con prácticamente 3 o 2% de plomo, predomina el estaño. Al 97.5%, 97.5%, pues a temperatura de abajo de 183, porque aquí está el 183, abajo de eso 180, 181, 82, estamos viendo una fase donde predominantemente, ¿sí?, donde predominantemente coexiste esta mezcla sólida, miren, de alfa más beta. Ahorita con el tema del acero les va a quedar más claro, pero aquí, en este lugar, hay plomo y estaño mezclados, y se ve la mezcla plomo-estaño. No es puro plomo, no es puro estaño, es una mezcla plomo-estaño sólida.
y solo que aumentes en arribita abajito de 183 y que aumentes la concentración a niveles arriba del 97.5, es cuando ya predomina la fase beta o el estaño. Ahora sí se ve claramente que es puro estaño. Aquí se ve claramente que es puro plomo, aunque sabemos que la composición pues en esta zona por ejemplo es 10%. Vámonos a la parte de aquí en medio. No sé si ya me van entendiendo. A la parte de aquí en medio. En esta zona que ven aquí es la zona alfa más L. Quiere decir que hay estaño, ¿sí? Y hay fase de esta mezcla líquida de estaño y plomo. Predominantemente estaño, pero es una mezcla del plomo con esta mezcla líquida. Entonces predomina más, tiene propiedades uniformes, composición química definida, estructura cristalina definida de plomo, más esta combinación líquida, ¿no? Y acá de este lado, pasando el 61.9 de concentración, sí, de estaño, pues aparece este amigo que se empieza a ver más como estaño, más esta mezcla líquida, ¿no? Arriba del 61.9%, sí, arriba del 61.9% de la concentración, y sobre todas las cosas, arriba de 183 grados, vemos una mezcla líquida de plomo y estaño, ¿vale? Cualquiera que sea esa composición, obviamente es plomo estaño, ¿verdad? Pero cualquiera que sea la concentración, quise decir, por ejemplo, aquí tenemos plomo y estaño. En este lugar tenemos 50 y 50. 50 plomo, 50 estaño. Y aquí es la mezcla líquida. ¿Cómo se verá? No lo sabemos, debe haber ahí alguna imagen. Pero así es como se entiende, por ejemplo, el diagrama de fases. Vamos a seguir platicando. Existen casos interesantes de mezclas sólidas. Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla sólida. De este lado tenemos níquel y de este lado tenemos cobre. Y miren qué curioso. El níquel, que es la parte de la izquierda, es esta letra alfa. El níquel predomina sus propiedades definidas, predomina estas cualidades de la que hablamos, de la que corresponden a la definición de fase, ¿vale? O sea, predomina la composición definida e identificable del níquel, predomina la estructura cristalina y definida del níquel, y predominan las propiedades uniformes del níquel, a pesar de tener toda esta gama de concentraciones. Solo arriba de 1100 grados Celsius, pues no es como que predomine el cobre, sino que predomina el níquel y la mezcla líquida de níquel cobre, ¿no? Entonces no es como que sea una mezcla pues completa, ¿no? Una mezcla que se dé fácil, la de níquel cobre. Conforme se enfría, por ejemplo, vamos a mezclar los dos. Ahora vamos de atrás para adelante, ¿va? Vamos de atrás para adelante y entender lo que es la curva de enfriamiento. Vamos a hacer el ejercicio mental. Ahora bien, pues nosotros juntamos níquel y cobre y lo metemos una olla al 50%, miren, al 50% vamos a meterlo en una olla y vamos a meterlo a 1500 grados, ¿sale? Aquí nos paramos. Estamos en 1500 grados, 50% de níquel y 50% de cobre. Y podemos apreciar que pues a final de cuentas el níquel se va a fundir porque a 1445 grados se funde. Y conforme empieza a aparecer la concentración de 10, 20, 30, 40, 50, pues empieza a aparecer que lo que sea que conforme el equipo níquel-cobre bajará su punto de fusión. Y esta zona que vamos a poner aquí verde, todo feo, mal coloreado, porque parece que no fui al kinder. Esta zona que ven aquí es la zona de la mezcla líquida, donde pues no se distingue
quien predomine solamente es el líquido ¿no? Ya sea el rojo vivo o los colores que agarre, ¿no? Pero vamos a pararnos aquí arribita, vamos a ponernos con un color rojo pasión, o es rosa, no sé, está de moda lo rosa, ¿no? De aquí de 1500 vamos a bajar a 1400 grados y sigue estando líquida, ¿no? De ahí nos vamos a bajar a 1300 grados, aquí en esta zona que dice que es alfa más líquido, o sea que aquí ya se ve propiedades de níquel más la mezcla líquida. Y si ahora le bajamos a 1200 grados, con 50% de concentración, miren, encontramos propiedades, composición y estructura afín a níquel, ¿no? Todo es predominantemente níquel, ¿no? Entonces, curiosamente, pues la mezcla no se da, ¿no? La mezcla no se da en este espectro de temperatura y concentración. Quizás se dé en otros ámbitos, pero en estos parámetros que tenemos aquí, entre 1500 y 1000, y entre 0 y 100% de combinación o pues de concentración, pues no existe, ¿no? Ninguna fase de níquel cobre, ¿no? No se pueden mezclar, ¿no? Y eso se le llama pues insolubilidad, ¿no? El cual componente no se puede, de aquí lo dice el libro, ¿eh? Por aquí a decir, uno o varios de los componentes es totalmente insoluble en el otro. Por ejemplo, podemos ver ese fenómeno. La figura muestra el caso en el que el componente A es completamente insoluble en el componente B en ambos estados líquidos. Nos vamos con la figura 5.9 del libro. Aquí ya la puse de tal modo que pueda yo rayonearla con mi blog de notas. Y lo más importante aquí de la reacción, a ver si puedo, ya, es que todo se mueve aquí. Esta es una figura que pues es un resumen esquemático de los tipos de reacciones de tres fases y de algunos casos, aunque yo creo que los más representativos, de los compuestos intermetálicos. No representa un metal en específico, aunque ahorita vamos a estar muy cargados en esta primera que está acá en la esquina superior izquierda, esta, ¿vale? Es la reacción eutéctica. Eutéctica, ¿no? Es una manera de decirle, ¿no? Eutectoide. Y pues, digamos que no es directamente del sistema hierro-carbono, pero es una figura de resumen que muestra las transformaciones de equilibrio más comunes que aparecen en diagramas binarios, o sea, de los protagonistas, ¿no? La primera, ¿no? Vamos a hablar de la que nos atañe ahorita, que es la reacción eutéctica. Vamos primero que nada a entender que, como mencioné la vez pasada, ¿no? En realidad el tema del enfriamiento va de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces estos diagramas, intuitivamente, todos lo vamos leyendo de arriba hacia abajo, ¿no? Y pues en la primera instancia, aquí como pueden notar, en la reacción eutéctica, pues nos vamos a dar cuenta que aquí está el melting point del material beta, acá está el del material alfa, el melting point, y toda la parte superior pues estamos hablando de líquido, ¿no? Líquido, una mezcla líquida de los dos. Se va enfriando, ¿sí? Y por ejemplo, si aumentamos la concentración en beta, pues nos vamos a encontrar con que encontramos líquido más beta, pero al final todo recae, igual de este lado, el líquido más alfa. Esta reacción eutéctica es que una mezcla de dos materiales, pues empieza líquida, pero al final termina transformándose en dos sólidos, ¿no? Esto sería como que el asunto, ¿no? Un líquido al enfriarse se transforma en dos sólidos. Vamos a platicar de la peritéctica, ¿no? Aquí está el melting point del alfa, y si se dan cuenta el melting point del beta, que debe ser todo este axis de este lado, pues no aparece, ¿no? O sea que siempre ha sido líquido, ¿no? Entonces de este lado hay líquido, toda esta parte es líquida, y aquí tenemos una parte sólida en su mayoría, ¿no? Entonces un líquido y un sólido van reaccionando, y al enfriarse acaban pues generando un sólido, ¿no?
Esa es la peritéctica. Ahora vamos a hablar de la monotéctica. La monotéctica que está aquí está el dibujito, ¿no? Líquido da lugar a sólido y sólido. Líquido más sólido da lugar a otro sólido. Un líquido da lugar a un sólido y a otro líquido. Sí, esa es la sintéctica. Y pues bueno, miren, aquí hay muchas cosas de que discutir de este tipo de gráficas, pero pues es lo mismo, ¿no? Aquí llegamos al melting point de generalmente pues todo esto acaba siendo pues sólido, ¿no? De este lado pues todo esto es líquido. Vamos bajando en la reacción, vamos a pararnos siempre, pues es una referencia, no siempre se leen así, ni es recomendable, pero miren, vamos bajando, se va enfriando. Este líquido 1, que tiene que ver con el líquido 2, se va enfriando, aquí llega a mezclarse los dos, y al final se vuelve un sólido más un líquido 2, ¿no? Aquí está la sintéctica, ¿no? Las sintécticas son dos líquidos, o sea, miren, aquí está el melting point, quién sabe por dónde ande, así que todo esto es líquido. Acá todo esto también es líquido. Y acaban mezclándose los dos líquidos y acaban formándose un sólido, conforme se enfría, ¿no? Recordar siempre, eso es como que la regla, ¿no? Hacia abajo, enfriamiento. Hacia abajo, enfriamiento. Hacia abajo, enfriamiento. Paraditos en la línea del 50% de concentración de alfa y beta generalmente. Vamos a hablar de la reacción eutectoide. ¿Sí? Esta es la de las más importantes, ¿vale? Tiene también mucho que ver, de hecho pues tiene todo que ver, ¿no? Con el asunto del hierro, ¿no? Y pues bueno, igual, la eutectoide, soluciones del estado sólido. Miren, un sólido que está aquí todo completamente fase sólida, alfa, y fase sólida, beta, ¿sí? Pues se mezcla y da lugar en el melting point, da lugar a otra fase gamma, y conforme se va enfriando, da lugar a una fase de alfa más beta, ¿no? Entonces, bien interesante. Aquí quiere decir que un sólido se transforma en dos sólidos diferentes, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Este tercer sólido llamado gamma se transforma en un sólido diferente, ¿no? Perdón, en dos sólidos diferentes. Ahora bien, vamos a ver, porque esta se conecta directamente con el diagrama fierro-carbono, porque a final de cuentas, en el fierro-carbono, la fase gamma da lugar a esta fase alfa, que sería ferrita más cementita, el fierro 3 carbono, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y de ahí tenemos la peritectoide. La peritectoide son dos sólidos, miren, aquí hay un sólido gamma, otro sólido alfa, van apareciendo y de ahí da lugar a otro sólido, ¿no? Dos sólidos reaccionan para dar lugar a un tercer sólido. De acá para acá tenemos compuestos intermetálicos, ¿no? Se llama Stoichiometric Intermetallic Compound y Non-Stoichiometric Intermetallic Compound, ¿no? Que pues, quiere decir que algunos materiales forman compuestos con proporciones muy específicas, ¿no? Habría que escoger algún tema de estos, pero pues aquí un ejemplo puede ser la cementita, ¿no? Ferro 3 carbono. Y esto es esencial porque vamos a atacar el diagrama principal de esta clase. Aquí está la figura 5.10, es la figura del diagrama de equilibrio el diagrama de equilibrio de fases del sistema hierro-carbono. Hay fases simples, alfa, ferrita, gamma, austenita, delta, otra ferrita, y fierro 3 carbono, que es cementita, ¿vale? El eje horizontal, en el eje horizontal aparece pues el peso, ¿no? El porcentaje en peso de carbono, y en el eje vertical la temperatura, ¿vale? Por lo tanto, en cada punto del diagrama representa una combinación específica de la composición y la temperatura.
¿vale? Digamos que vamos a explicar un poquito también este asunto. La solución, la alfa o la ferrita es una solución sólida de carbono en hierro con estructura cúbica basada en el cuerpo. Es blanda y se disuelve con muy poco carbono. ¿Sí? La ferrita. La gama o la obtenita tiene cúbica centrada en las caras, face center cubic, y se puede disolver a mayor cantidad de carbono. La delta es otra forma alotrópica del hierro, también body center cubic, pero es estable a alta temperatura, ¿vale? Que es esta que ven acá, la delta, es otra parte, otra ferrita, ¿no? Forma alotrópica. Y la cementita, el fierro 3 carbono, es un compuesto intermetálico, duro y frágil. Ahora vamos a platicar un poquito de esto porque sí hay que hacer algunas precisiones. Vámonos al blog de notas. Miren, antes que nada, hay que entender lo de la composición. Y cuando hablamos de aceros, todos los aceros se dan hasta antes del 2.11 de porcentaje de carbono en peso de la mezcla. Así que vamos a tomar aquí un plumón o un lápiz. Vamos a marcar. Bueno, aquí ya no me dejó. Generalmente, generalmente sí deja. Ahí está. Ahí está el 2.11. Hasta aquí, de aquí para acá, todo lo que se vea en esta zona, todo esto, toda esta zona ya, estamos hablando pues de fundiciones, o sea, no son aceros, son fundiciones. Y todo lo que veamos de la zona para acá atrás, estaríamos hablando de aceros, ¿sale? Todo lo de acá son aceros. Obvio, ahorita los puristas me van a decir, no necesariamente, ok, sí, pero ahorita para el que no entiende el diagrama, ¿sale? Arriba de 2.11, mira, aquí está el número mágico. Aquí estamos hablando de fundiciones a la izquierda, perdón, a la derecha, son fundiciones. Aquí ya me van a salir los metalúrgicos y todo el show. Pero aquí, si nadie lo ha visto nunca antes, quedémonos con que adelante es fundiciones. Para atrás, yo sé que saben mucho y eso, así que no se exalte. Vamos a ir definiendo esto después. Abajo, menor a 2.11, sale menor a 2.11. Estamos hablando de aceros. Ceros. Conviene marcar también que la reacción eutectoide, ¿sí? Voy a marcar aquí también otra rayita, a ver si me dejan. Va desde el 0.77, que aquí está marcado. No se ve tanto. Bueno, a ver si puedo marcar un poquito más. Ahí está. Del 0.77, mira, aquí está el 2.11. Y aquí está el 0.77. Vamos a marcar esta zona. Sale esta zona, también es importante del diagrama. Ahorita vamos a agarrar otro diagrama nuevo porque este ya se puso feo y ya se hizo una cochinada. Pero es para marcar. Esta zona que ven aquí, esta zona, corresponde a la reacción eutectoide, ¿no? Y pues digamos que se da entre 0.77 y para este tipo de cosas, y pues ya, entonces quiere decir que en este lugar, en este preciso lugar que voy a marcar aquí con esta línea roja medio fea, ¿sí? Es demostrativa, no tiene que ser bonita, tiene que ser demostrativa. Esta línea que ven aquí voy a hacerla más grande. Ahora sí me van a disculpar. Está muy grande. Grande. Sí, de grande. Ahora sí. La línea que ven aquí
En esta zona se da la reacción eutectoide. Eutectoide. 0.77, sí, de peso en carbón de la mezcla, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esa reacción es muy importante porque digamos que la austenita se transforma en ferrita más cementita. Esta mezcla se llama perlita y es fundamental porque muchos aceros al enfriarse lentamente corresponden precisamente a las características químicas de la perlita. Sí, entonces antes de la línea eutectoide se llama hipoeutectoide. ¿Sale? Antes de la línea. Y adelante de la línea se llama hipereutectoide. ¿Sale? Es muy importante, ¿no? Es importante la reacción hipereutectoide porque cambia la microestructura final y por tanto todo, ¿no? Cambia las propiedades mecánicas, físicas. La reacción, a final de cuentas, este diagrama es importante porque te permite darte cuenta en qué punto, ¿no? En qué punto se encuentra tu proceso. Vámonos para allá. Y pues bueno, ahora sí. Vámonos a la materia, ¿no? Voy a ver si puedo aquí acomodar un poquito la imagen. Ahí está. Y pues bueno, un proceso en particular, ¿no? Vamos a pensar en una mezcla, ¿no? De hierro y carbón con carbón al 1% del peso, ¿no? Vamos a empezar aquí. Y empezaremos caminando, o sea, ya lo calentamos a 1600 grados, dense cuenta, ¿no? 1600 grados estamos. Y empezamos a enfriar esa mezcla. Entonces, conforme llegamos a los 1400 grados, nos vamos a encontrar a esta fase gamma, que es austenita, ¿no? Sería austenita más el líquido, ¿no? Aquí está, ¿sí? Seguimos enfriando el asunto. Nos encontramos con una fase, ¿sí? De pura austenita. Recordar, ¿no? Recordar que las fases son a final de cuentas composición, estructura y propiedades uniformes, ¿no? Y aquí tenemos composición, estructura y propiedades uniformes para la austenita. Seguimos bajando, se sigue enfriando nuestro compuesto. Digamos que estamos arriba de la reacción eutectoide, estamos en la hipereutectoide y seguimos enfriando el compuesto. Y al llegar a los, no sé, 750, nos encontramos en una parte donde tenemos austenita y cementita. Y luego seguimos enfriando la mezcla y ya nos encontramos con ferrita y cementita. Ahora bien, esto es el proceso a un 1%, ¿no? En la zona hipereutectoide. Pero vamos a echarle un poquito de lente a ver cómo se ve en un diagrama que encontré muy bonito. Y aquí está, ¿no? Este diagrama es aquí. Voy a quitar un poquito este letrero para ver si puedo quitar esto de aquí, miren. Sí, fierro carbón, el diagrama de equilibrio de fases. Y ahí está. Fíjense bien, vamos igual a hacer el experimento aquí. Aquí no se veía tanto mi puntito, pero aquí está la línea del 1%, la voy a marcar en blanco. Y aquí estamos al 1%, ahí está la línea de mi proceso, ¿no? ¿Sale? El 1%, ¿no? Y empezamos, ¿no? 1600 y es que sale líquido, ¿no? Aquí está el líquido y se puede ver la fase, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Como fase, ¿no? Material que presenta composición, estructura y propiedades uniformes. Y aquí estamos hablando de líquido, ¿vale? Y seguimos enfriando nuestra mezcla y aquí ya nos encontramos con austenita y líquido, ¿no? Esta es la fase de las dos. Y esto es lo que, si alguien, de hecho existen, ¿no? Mecanismos para ver esto, pero
si alguien pudiera ver con un microscopio, ¿no? O con un lente con buena definición, esto veríamos al apreciar la fase, ¿no? Seguimos enfriando y ahí de los 1300 y algo hasta los 800 tendremos esta fase estable de austenita, ¿no? De la pura gamma. Aquí es la gamma más el líquido, tal y como lo mostramos en el otro diagrama, ¿no? Seguimos enfriando el compuesto y miren, llegamos a una zona donde hay austenita, ¿sí? Más cementita, ¿vale? Tenemos gamma más cementita, ferro 3 carbono, ¿sí? Y seguimos enfriando y debajo de los empiezan, si dense cuenta, ¿no? A final de cuentas, a ver si puedo quitar este. O sea, dense cuenta que la fase es muy clara, ¿no? Y lo que veríamos en el microscopio es una estructura cristalina de esta composición, ¿no? Y seguimos bajando y ya encontramos una fase de perlita, ¿sí? Con gramos, pues, fronterizos, ¿no? Con cementita. Sí, o sea, al final es ferrita más cementita, ¿no? El diagrama marcaba alfa. Aquí anda. Vamos a regresarnos para que lo veamos. Y aquí está, ¿no? El diagrama marcaba en esta zona alfa, ¿no? Más cementita. ¿Sí? Ferrita más cementita. Y es lo que marca aquí, ¿no? Y aquí están las fases. Esto es lo que marca. Y quizá a veces es difícil o complicado visualizar el tema de las fases, pero este diagrama está bien bonito. Aquí hay un diagrama también, no sé si lo hizo un profesor o un estudiante, que también se me hace bien interesante, a ver si lo puedo ver. Miren, aquí está, este diagrama marca, ahora sí que no lo dibuja como tal, no está gráfico, pero marca las diferentes, cómo te encuentras en la parte ya del cero, cómo te encuentras el diferente material y sus fases, ¿no? Sí, esta, ¿cómo se llama? Granularity. Esta granularidad y cómo se puede diferenciar completamente la fase, ¿no? Está fenomenal. Bueno, pues agradezco mucho la atención, el apoyo, suscríbanse. Cualquier cosa, pues estamos aquí en el canal y por las redes sociales. Un abrazo a todos y saludos. Hasta pronto. A ver dónde quedé, porque ya no sé dónde dejé porque empecé en un diagrama y acabé en otro, pero con eso estaba bien. Sí, hay un montón de diagramas para diferentes procesos. Aquí comentan, ¿no? Reacciones hipereutectoides, aceros hipoeutectoides. Hay muchas cosas. Vamos a revisarlo y obviamente las review questions, estas quedan de tarea, las van a revisar ustedes. Las pueden contestar con internet, ahora sí que hagan lo que quieran, Gemini, ChatGPT, pero lo importante es que comprendamos exactamente qué describe la lección. No pasa nada si buscan ayuda, lo importante es que se pueda asimilar el contenido. Yo no tengo problemas con que busquen la fuente que sea, pero sí hay que asimilarlo porque en las preguntas no hay celular, ¿no? Un saludo, un abrazo, hasta pronto.